Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, el pasaje bíblico que vamos a estar predicando es Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Ese va a ser el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y van a ser tres cosas de que vamos a estar aprendiendo de ahí. Espero que todos se encuentren con bien, tengan sus Biblias. Y vamos a estar ahí en Segundo de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, versículo 8 al 23. Es el pasaje que tal vez le titularon ahí en sus Biblias como Eliseo y los sirios. Eliseo y los sirios. Entonces dice Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12, va a ser lo primero que vamos a ver. Y dice así, Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, era el rey diciéndoles, ya, voy a poner mi campamento ahí, o sea, de soldados, ya, para atacar a Israel. Y dice el versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces, ¿qué cosas, no? O sea, imagínense, vea, que están ahí planeando para la guerra y Eliseo, vea, que era profeta de Dios, vea, uno de sus tantos milagros que se mencionan ahí en la palabra de Dios, es de que le decía, vea, al rey de Israel, mira, no vayas por ahí, vea, porque por ahí van a estar pasando los enemigos. Entonces, imagínense, vea, tener a alguien, vea, que luego, ya el día de hoy, ¿qué es lo que hacen? No, pues ya el día de hoy hacen eso de que con drones, ¿verdad? Y que con los satélites y todo eso pueden decir, mira, aquí se está poniendo el campamento, ¿verdad? Ustedes saben cómo el día de hoy hay una guerra, ¿no? Y cómo se puede huir de todo ese tipo de cosas. Pero en aquel entonces no tenían nada de esa tecnología, nada. Pero aquí Eliseo le estaba entonces ayudando al rey de Israel para decirles, ya, no vayas por aquí porque ellos van a ir por allí. Entonces dice el versículo 10, continuando. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo, dice, una y otra vez con el fin de cuidarse, vea. O sea, cada posición, vea, que ponían así, entonces los sirios, vea, Eliseo se lo revelaba por la divina voluntad de Dios, vea, le decía, vea, ¿para qué? Para que entonces se cuidara. Y todo así pasaba. Entonces, versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿quién es el traidor aquí, verdad? ¿Quién es el traidor? Vamos para allá para luchar y ya no están ahí. De repente para acá y no están ahí, ¿verdad? O sea, alguien, aquí hay un traidor, alguien que le está un mensajero que nos está traicionando. Y es el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces uno de los siervos del rey ahí, del enemigo de los sirios, sabía, no, es que ahí está Eliseo. Y Eliseo le dice todo hasta lo que tú dices en tu cámara más secreta. Entonces aquí uno puede ver, hermanos, el poder de Dios, o sea, y cómo vemos ahí con este Eliseo que le decía todo. Entonces lo que quería decirles, para nosotros, hermanos, así es Dios en el caso de nosotros. Nosotros podemos engañar a las personas, ¿no? Y ver, hacer tramas o así en la cámara más secreta de nosotros, hacer cosas que están mal, pero Dios lo sabe todo, ¿verdad? Imagínense, ¿no? O sea, si aquí hasta los profetas les decía cosas así. Y en el Nuevo Testamento, acuérdense que también llegaba Dios, ve, a través de sus apóstoles, a también decirles a otros, vea, lo malo que estaban haciendo. Entonces, ¿se acuerdan qué dice Proverbios 15:3? Proverbios 15:3. Es una cita que yo me la supe cuando era niño. Desde cuenta, desde que era niño, pues nos lo decían nuestros padres. Y esto es muy bueno, ¿verdad?, para aplicarlo a nosotros los adultos y para que nosotros también se lo digamos a nuestros hijos. Porque quiero preguntarles a ustedes, yo no sé cómo ustedes son como padres, pero obviamente cuando están creciendo sus niños y todo eso, pues obviamente ustedes quieren que se porten bien y todo eso. Pero luego, ¿qué pasa cuando de repente ya no está, ya no los puede ver? ¿Qué pasa cuando ya de repente ya no están a su vista? Ahora, yo sé que hay unas mamás que tienen ojos atrás,
en la cabeza. ¿Por qué? Porque tal vez está lavando o algo, ¿verdad? Y niños, ¡ay! ¿Cómo supo si estábamos tan silenciosos? Pues sí, porque cuando dicen, cuando no se escucha nada en la casa, es que algo están haciendo, ¿verdad? Entonces ahí dicen, ¡ay! Esta mamá tiene ojos atrás en la cabeza, ¿no? Pero la cosa es de que uno les dice esto, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿verdad? Entonces hay que comprender eso, y por eso cuando uno es desde chico, saber eso, o sea, que no importa, ¿verdad? O sea, que el papá y mamá no esté ahí, o alguien vea con autoridad, o nuestro jefe, ¿verdad? O cualquier otra persona a la cual usted quisiera cuidarse de que, que no mire, que no mire. Al final de cuentas, el que mira es quién, es Dios, ¿verdad? Dios el que mira. Entonces, por eso en el caso de nosotros es muy importante que siempre, ¿verdad? Siempre hagamos lo que es correcto. Nos estén viendo o no nos estén viendo nadie, porque Dios sí. Ahora, fíjense, hablando todavía de lo mismo, ¿qué dice Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 11 y luego el versículo 16. Romanos 2, 1 al 11 y el versículo 16. A veces es muy fácil, ¿verdad? Tal vez ver los errores de los demás. Es muy fácil señalar, ver el pecado de otro. Pero del pecado que más como que parece que somos ciegos es de nuestro propio pecado. O sea, es de lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces aquí está entonces esta exhortación. Ahí para entonces el pueblo de Dios, vea, para que no piense, vea, que bueno, como yo soy del pueblo de Dios, yo estoy bien. Mira, esa persona es mala, mira que ya otra persona es pecadora. Y uno como que se siente ya muy bien que porque es del pueblo de Dios. Pero si uno no está viviendo ya conforme a los caminos del Señor, entonces está mal uno. Entonces, ¿qué dice ahí? Romanos 12, voy a comenzar del versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a decir que yo diga a una persona, esta es una persona adúltera, está muy mal, pero que yo ande ahí viendo pornografía, ¿verdad? Que yo esté haciendo así cosas así. Acuérdense que Jesús dijo, vea, que todo aquel que mira a una mujer, vea, para codiciarla, ya adulteró en su corazón, vea, ¿se acuerda? O que tal vez yo diga de una persona, mira, esta es una persona que ha matado, este es un asesino, este ha hecho algo malo. Pero luego, ¿qué tal si yo tengo un odio, un coraje contra alguien? Y que dice Jesús, ¿verdad? Que con solo estar enojado contra alguien, uno ya es, ¿verdad? Como culpable de homicidio, porque uno lo está odiando en su corazón. O vea, también uno puede decir, vea, no, yo soy bueno y todo, y yo no he hecho todo este tipo de cosas de listas que vienen, ustedes saben cómo en la palabra de Dios menciona listas de pecados, y uno los vea como bien malos, pero entre ellos están, por ejemplo, dice, desobedientes a los padres. También dice así, entonces hasta desobedientes de los padres está igual, ¿verdad? Que el homicida, o está igual que el adúltero, o está igual que el fornicario. Y entonces, a final de cuentas, por eso dice aquí, ¿verdad? Mira, tú no te puedes excusar, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy del pueblo de Dios, ¿verdad? No, este es un pecador, se va al infierno. Pero si tú mismo estás haciendo cosas así semejantes, que para Dios es pecado, pues estás mal. Entonces dice versículo 2, continuando ahí, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando dice ahí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es por lo que dice el capítulo 1, es decir, el capítulo anterior, que menciona una lista de pecados y que dice, los tales, vea, son merecedores de muerte, vea. Entonces dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, de Dios para con nosotros, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No sé si ustedes han tal vez oído personas pensar que no, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Mira cómo tengo salud, mira cómo tengo bienes, mira, tengo mi familia, tengo mi negocio, Dios está conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice aquí? Entonces con eso se excusan, ¿verdad? De que seguir una vida de pecado, porque piensan que Dios está con ellos porque se sienten muy bendecidos. Pero ¿qué dice el versículo 4? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, para con uno, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, no, o sea, no debes de verlo así como que Dios está conmigo, como que yo estoy bien, bien, ¿verdad? Con él,
sino que si tú estás pecando, ¿verdad? Sí, o sea, todas esas bendiciones de Dios, más bien lo deberías de ver como que, ¿cómo es posible, verdad? Que yo esté pecando contra Dios cuando Él ha sido tan bueno conmigo, ¿verdad? Entonces pone que es para que entonces te guíe al arrepentimiento, a dejar de hacer lo que está mal. Y lo dice el versículo 5, pero, lamentablemente aquellos que no se arrepienten, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Entonces, en vez de arrepentirte, cada vez estás atesorando más y más y más. ¿Por qué? Porque sigues pecando, sigues pecando, sigues pecando, sigues pecando, sigues pecando. Estás aumentando más juicio en tu contra, porque no te estás arrepintiendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y luego ya dice aquí un ejemplo, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, o sea, todos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y es que cuando nos convertimos, de cuando escuchamos la palabra de Dios y vemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, y yo realmente lo creo, al momento en que uno lo cree, uno dice, yo quiero obedecer a Dios, o sea, gracias a Él, ¿verdad? Que Él entonces murió por mis pecados, yo ya no tengo que tener en la hora del juicio ir al infierno para nada, porque Él ya pagó por mis pecados. Entonces yo quiero obedecer, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautízose, ¿verdad? Y lo hacen, ¿verdad? Y siguen fieles al Señor, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, dando a entender, ¿verdad? Mira, o sea, tú te puedes decir que tú eres del pueblo de Dios y todo eso, pero actúas como un pecador, Dios te va a juzgar como un pecador. Entonces, bien importante, versículo 16. Entonces me estoy saltando al versículo 16, porque todo eso de juicio, bueno, ¿cuándo va a suceder eso? O sea, ¿cuándo es el que va realmente ya a pagar y a galardonar a cada quien? El versículo 16 lo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Escucharon ahí? ¿Los qué? Los secretos de los hombres. No nada más lo que las personas saben de ti, sino hasta los secretos. Dice, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda porción de ahí de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6, para continuar con la historia de ahí de Eliseo y los sirios. Segundo de Reyes 6, 13 al 17. 13 al 17. Dice, y él dijo, id. Ahí está, aquí es el rey de los sirios diciendo esto. Ya cuando supo, vea, que Eliseo es el que les contaba a todos, como para que se cuidara el rey de Israel. Y él dijo, id y mirad dónde está, o sea, Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Imagínense, hermanos, que todo un ejército venga contra usted. Imagínense, todo un ejército. Y que es interesante, ¿no? Porque como dice, y un gran ejército. O sea, yo no sé cuánto era el número del ejército que andaba viendo aquí y allá, pero ahí quedó bien señalado. No, hombre, o sea, si este sabe hasta dónde y todo, vamos a capturarlo a él. Bueno, no sé si se dan cuenta los que ya han leído esta historia. Ay, ¿cómo no le dijo Dios a Eliseo que ahí venía? Sí, me explico, porque si le decía al rey de Israel, por acá van a venir, por acá van a venir, vea. Pero en este caso, ¿verdad? O sea, como Dios, vea, en su voluntad no era que voy a decirle ahorita, ¿por qué? Porque entonces va a suceder algo bien bonito que vamos a ver. Entonces, versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Giesi. Dice, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Imagínense, estaba Eliseo y estaba su siervo, ¿verdad? Y de repente ya se levantó. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que están ahí y ahí está ahí así, estoy levantando. Así. Y de repente, porque fue en la noche cuando acamparon así todo alrededor. Imagínense todo un ejército. Dice, entonces
Dice aquí, vea que entonces ya aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Es como el día de hoy que entonces tuvieran así, no nada más soldados, sino que hubieran tanques, ¿no? Y todo eso. Y continuando el versículo 15 dice, entonces su criado le dijo, o sea, Eliseo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ahora, ¿cuántas veces ustedes han pensado así, vea, de algún problema, de alguna calamidad, de alguna dificultad? Y dice, ay, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y puede ser de todo tipo de cosas, ¿no? Y es el versículo 16. Él le dijo, o sea, Eliseo, no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo. Y si lo piensan, hermanos, esa es una buena respuesta, ¿no? Para todo tipo de circunstancias, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo, normalmente empieza a decidir equivocadamente, ¿no? Empieza a hacer las cosas mal. O sea, cuando uno tiene ese miedo, dice, no tengas miedo. ¿Se acuerdan cuando de repente se presentaban los ángeles a aquellas personas que les mandaba Dios para un mensaje? Dice, no temáis, no temáis. Yo creo que las personas, ya estoy muerto, ya estoy viendo ángeles, ya estoy muerto. No temáis, no temáis. No tengas miedo. Primero, no tengas miedo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué razón? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. Yo me imagino que Jesse pues él pensaba, pues, ¿dónde está dónde están los soldados de Israel y todo eso, no? Dice, porque más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. Y es lo que quiero preguntarles, hermanos. ¿Esto es válido el día de hoy o no? O sea, es más el que está con nosotros que con los enemigos. Pues sí, hermano. Y estamos hablando, y obviamente Eliseo estaba hablando de qué, de eso espiritual, ¿no? De ese mundo espiritual, los ángeles y todo, o sea, que Dios tiene, ¿verdad? Entonces dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, ¿cómo dice ahí? De fuego. Imagínense, ¿verdad? Alrededor de Eliseo. Como ustedes saben cómo el día de hoy ya por computadoras y todo eso llegan a ser así como ejércitos muy acá, ¿no? Y los soldados así, ¿verdad? Y los carros así de fuego y cosas, ¿verdad? Pero uno también puede utilizar la imaginación, ¿no? Cuando uno ve esto y piensa, o sea, imagínense todos estos seres angelicales y carros así, pero con fuego. O sea, qué espectacular se ha de haber visto eso. Y eso nada más porque dijo, déjalo que vea. Hermanos, imagínense que nosotros pudiéramos tener así unos lentes en que pudiéramos ver el mundo espiritual. O sea, no nada más lo físico, lo material, lo de la carne, sino que pudiéramos ver los ángeles, los seres angelicales y todo eso. Ahora tal vez uno pensaría, pero ¿qué pasa cuando entonces pues Dios sí permite que cosas malas pasen y todo eso? Pues todo está sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, acuérdense que Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro vea que quiso defender a Jesús, ¿verdad? Y le cortó la oreja, ¿verdad? A uno. Jesús se lo sanó y que le dijo, ¿verdad? ¿No sabes que yo puedo rogar al Padre? Y que él enviaría, ¿verdad? Sí, o sea, él podría haber enviado todos los ángeles y mataba a todos ellos. Entonces, o sea, Dios sabe cuándo los manda, cuándo no, y todo eso, todo para que se cumpla su voluntad. Fíjense cómo en el caso de Jesús, de manera voluntaria, en vez de rogarle al Padre eso, Él quiso dar su vida por ti y por mí. Es que cosas, aún pudiendo haber hecho eso. Entonces, ese es el amor tan grande que nos tiene, ¿no? Pero entonces aquí uno puede ver, ¿verdad? Como otra vez las frases que decía, lo que dijo Eliseo, versículo 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermanos. Entonces uno tiene que acordarse, hermano, que si uno está realmente, o sea, haciendo la voluntad de Dios, si uno realmente ya se ha convertido, si uno ya, el Espíritu Santo está dentro de uno y todo eso, acuérdense, hasta Jesús mismo dijo, vea, no temáis a los que nada más pueden matar al cuerpo y ya nada más pueden hacer. Porque en el caso de nosotros, vean, cuando nos morimos, vea, dice Pablo, vea, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor.
Entonces, o sea, bien claro, o sea, y por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros ya es un mundo completamente diferente para nosotros los cristianos que para aquella persona que no es cristiana. Es completamente diferente la realidad de nosotros. Entonces, si está así usted, entonces apurado o algo así, primero no tenga miedo, porque si uno actúa con miedo, de repente actúa mal, ¿verdad? Entonces, saber que Dios está en poder, ¿verdad? Y que uno sea el que uno se sujete a Dios, ¿verdad? Es que no que vaya a hacer uno algo malo y ya pues después recibe sus consecuencias, ¿verdad? De las cosas malas que usted hizo, ¿verdad? Entonces, otra vez, hablando del Nuevo Testamento, versículos, ¿qué dice Primera de Juan 4:4 al 6? Ya aquí viendo acerca de que cómo Dios está con nosotros. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, hijitos, esa es Primera de Juan, o sea, las cartas que están casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, hijitos, vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios y los habéis vencido, hablando de los incrédulos, hablando de los malos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? A lo que había dicho Eliseo a su siervo, ¿verdad? Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el caso de Conjías y Eliseo, ¿verdad? Pues decían, miren, o sea, todos los que son más que con nosotros que los que están contra nosotros. En el caso aquí ya está hablando acerca, porque dice, hijitos, está hablándole a cristianos, vosotros sois de Dios, y no nada más somos de Dios, sino como dice aquí, mayor es el que está, ¿qué dice? En vosotros. Porque acuérdense que entonces también Dios mora adentro en sus hijos. Dice que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Entonces él sí les quería decir, el día de hoy, sus hijos, ¿verdad? Pues están creciendo así como nosotros. Están creciendo en un mundo de mucha maldad. Están, no nada más maldad en el sentido de las cosas malas que se escuchan en las noticias como cosas malas, sino hablando de cosas que ellos lo hablan como cosas buenas y en realidad son actos que para Dios son malos. Entonces, todo ese tipo de cosas, el muchachito o la muchachita se podrá sentir acorralada de que pues todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está haciendo maldades, de todo así, ¿verdad? O sea, entonces ya lo ven como un derecho a hacer cosas que son malas. Entonces uno también tiene que pensar así, mira, no, o sea, ellos son del mundo y por eso hablan así, porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. Es bien importante, como dice otra vez, ellos son del mundo, versículo 5. Por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué dice? Los oye, son del mundo. Entonces sí, hay una gran diferencia. En el caso de mí, cuando yo crecí, ¿verdad? Yo crecí en una familia cristiana y sí, o sea, yo podía ver, bueno, o sea, sí, en la escuela y todo ese tipo de cosas, pues hacían cosas o decían maldiciones, ¿verdad? O cosas que eran desagradables. Pero pues yo sabía eso, ¿no? Como estaba en una familia de Dios, o sea, yo sabía que lo que a Dios le gustaba y lo que a no. Entonces yo no veía esas cosas como decir, ay, pues yo también quiero hacer esas cosas malas. No, yo sabía, ¿verdad? Dentro de mi vida que eso era malo delante de Dios. Entonces yo no lo hacía. Pero sabía que ellos lo hacían porque, pues porque no conocían a Dios. Entonces, desde cuando uno es niño, desde la primaria y todo eso, y uno empieza a ver cada vez más, ya no se diga secundaria y cosas así, ¿verdad? Que de repente ya unas cosas que permiten que uno que se quedaría espantado. Pero otra vez, uno si es eh, si uno ha sido cultivado la palabra de Dios en uno. Entonces, por eso los papás, ¿verdad? Es bien importante que sí, vean, le inculquen todo lo que dice Dios, ¿verdad? La palabra de Dios y todo eso a sus hijos, para que en todo tipo de temas la primera vez que hayan visto ese tema haya sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que eso sea el primer impacto que les llegue. Si en esta situación, en esta situación, en esta situación, en esta situación, porque ustedes saben cómo hay historias tremendas en la palabra de Dios. Entonces, si lo captan todo desde el punto de vista de Dios, es mejor a que si lo primero que captan de ese tema es de acuerdo al mundo y que ellos piensen que esté bien, y de repente hay que reparar el daño diciéndoles lo que la palabra de Dios dice. Pero si lo primero que ellos escuchan es de acuerdo a la palabra de Dios, ya cuando ven lo malo, saben, eso es malo, eso no está bien, ¿verdad? Lo pueden luego reconocer porque ya se han alimentado de la palabra de Dios. Luego continuando ahí, 1 Juan capítulo 4, el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios
nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Eso lo dice en contraposición a lo que dice el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Así de simple, ¿verdad? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pues así, ahorita en el mundo hay así, hay espíritu de verdad y espíritu de error. Entonces, lo importante es de que nosotros seamos del espíritu de verdad y les comuniquemos a otros acerca de la verdad. Muy importante. Ahora, Hebreos, hablando todavía de ese punto, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, hablando de que cómo Dios está con nosotros. Entonces, de tal manera que no tengan miedo de cuando algo pasa y de repente decida hacer algo equivocado. Hebreos 13, 5 y 6, ¿qué dice? Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Acuérdense que la palabra de Dios dice que avaricia es idolatría. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? Bien claro, ¿verdad? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y luego también, o sea, lo que Jesús prometió antes de ascender a los cielos, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Ya antes de ascender a los cielos, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo que dice después, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cada cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, es muy importante ver este segundo punto que estamos viendo en 2 de Reyes 6, porque ustedes saben cómo se escuchan en las noticias, pues cosas bien feas, ¿no? Y hablando de naciones superpoderosas, haciendo cosas que parece que la persona que está ahí al frente, pues fácilmente puede empezar a hacer loqueras, o sea, cosas me refiero de mucha maldad, y ya que retribuya a otras naciones o cosas así, todo eso. A final de cuentas, hermanos, nosotros somos de Dios. A final de cuentas, ¿verdad? Si estamos con vida, es para Cristo, y si estamos, y si morimos, ¿verdad? Es ganancia. Entonces, en el caso de nosotros no la tenemos de perder, o sea, pase lo que pase. Imagínense que de repente de lo que era alguien diga, pues aquí mando algo aquí, a Estados Unidos. ¿Dónde creen que apuntarían algo a Estados Unidos? Washington, D.C., ¿verdad? Y si por los que no se acuerdan, estamos fronterizos, ¿verdad? Y las armas son tan poderosas de que las personas van a decir, yo creo que entonces me voy a mejor acercar al otro Washington, al estado de Washington, que está muy lejos de aquí, ¿verdad? Pero sí, o sea, al final de cuentas, o sea, usted lo que escuche y todo eso, no lo amedriente, no tenga miedo. Dios está con nosotros. Si vivimos es porque Dios quiere, si vivimos somos de Cristo y si morimos también somos de Cristo. ¿Verdad? Y se acuerdan que hasta Pablo dijo, vea, así que presentes o ausentes, serle agradables. Eso es lo que nos debe importar a nosotros, agradar a Dios, agradar a Dios. O sea, independientemente de la situación en la que nos encontremos, siempre nosotros agrada a Dios. Y Él está con nosotros y está en nosotros. Muy importante. Ahora, ¿qué dice ya la tercera parte de Segundo de Reyes, capítulo 6 de la historia de hoy? Segundo de Reyes, capítulo 6, 18 al 23. Segundo de Reyes, capítulo 6, 18 al 23. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, ya, porque después de que les enseñó a su criado, vea, wow, mira, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Fíjense, versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, o sea que qué, o sea que lo vieron, ¿verdad? Así, ¡ay, está Eliseo!, ¿verdad? Descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, imagínense esa gran cantidad de soldados. Los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo,
No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, seguidme. Y dice, yo se guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y es que se acuerdan, ¿verdad? Como en el caso de Eliseo. ¿Por qué querían destruir a Eliseo? Pues para que ya no le dijera al rey de Samaria dónde estaban y todo eso. Y pues obviamente atacar al pueblo de Israel, ¿no? A Samaria. Y él los lleva al rey. Él los lleva al rey. Dice el versículo 20. Ahora están todos ciegos, imagínense toda esa multitud, ¿vea? Yo me imagino que no dice ahí cómo, ¿vea? Pero todos agarraditos de la mano, ¿vea? Y todos así. Pero dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Imagínense. Imagínense que ustedes fueran los enemigos y de repente, ¡pum! Y están en la capital, por decirlo así, del enemigo, ¿verdad? Que están, ¡ah! Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, ¿sí me explico? O sea, sí los puso donde estaba, o sea, sí los envió donde estaba el rey. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Para qué me los envió? Yo creo que pues ya para aquí matarlos, destruirlos y todo eso. Y sí, o sea, capaz, imagina, estaban ciegos y todo eso, no imagino que se hayan ido con sus carros y todo eso de la guerra, capaz de que ya los envió todos ahí desarmados. Los mato, vea, los mataré, padre mío. Versículo 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Ahora es interesante, vea cómo dice ahí la pregunta, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? ¿Se acuerdan cómo hasta el día de hoy los enemigos, vea, con lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania y Rusia? O sea, si usted captura a un soldado que se rinde, vea, no lo debes de matar. O sea, los que están ahí sí apuntándote, vea, con el cañón y todo eso, aquello, o sea, sí, pum, 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 pum. Pero si tú capturas a soldados, se supone que soldado capturado, las leyes rigen de que no lo debes de matar, sino que lo tienes que retener hasta que ya la cosa se ponga de paz y todo ese tipo de cosas. Pero ya si tú los andas matando cuando ya ellos están indefensos, cuando ya se han entregado o algo así, entonces ya son crímenes de guerra. Entonces, obviamente están pasando muchos crímenes de guerra, ¿no? Pero es cuando, si usted tal vez ha visto en la noticia, dicen, pues si ahí tienen a los soldados enemigos, ¿por qué no los matan ahí? Y yo, no, o sea, ya si son capturados, no se supone que se deben de matar, sino que ya después, ya con el tiempo ya es por eso, ¿se acuerdan que como hasta los rusos cuando agarraron primero una islita, vea, que les decían los del barco, ¡ríndanse! Y pues ellos le respondieron diciendo, no, vean, en otras palabras. Y de repente ya no supieron de ellos, de los de Ucrania, y pensaban muchos que se habían muerto, que eran los primeros que habían muerto. Y no, ya después los entregaron con vida. O sea, nada más los capturaron, pero no los mataron. Entonces aquí por eso dice, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos, si se fijan, con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué cosa, no? O sea, en vez de, pues ya los tenemos aquí, ¿verdad? ¿Que acaso a poco no iban a venir también? No estaban viniendo para, o sea, matar a Eliseo, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero era para que, pues para que después matara a cuantas personas, ¿no? De ahí de Israel. Pero él dice, no, no los mates, vea, al contrario, vea, no nada más no los mates, sino denle de comer y denle de beber. Imagínense. Como que ya se están acordando de algunos versículos, ¿no? Del Nuevo Testamento. Pero dice el versículo 23. Entonces se les preparó, ¿qué dice ahí? Una gran comida. Imagínense, un banquete a sus enemigos. Dice, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos volvieron a su señor. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice al final? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. O sea, causó que por haber hecho eso, hubo paz. Hubo paz. Uno diría el día de hoy, hubo paz sin haber dado ni un balazo. Allá hubo paz, vean, sin que nadie muriera. Y por el trato, vean, que Eliseo les dijo, vean, trátalos bien y que se pueden ir.
Y dice, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué dice Romanos 12? Ya para terminar, Romanos 12, de nuestra actitud, no nada más hacia nuestros semejantes, hacia nuestros enemigos, digo, hacia nuestros prójimos, sino también hacia nuestros enemigos. ¿Qué dice Romanos 12, 17 al 21? Romanos 12, 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Se acuerdan cómo hace como que unas 2 semanas alguien se ofendió o algo así, vea? Y luego, ¡pah! ¿Verdad? Se ofendió por un chiste y pagó mal por mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es por eso, hermanos, nosotros aquí en la congregación estamos a la vanguardia, porque si alguien se ofende de lo que yo digo, aquí tengo esto para que nadie venga a cachetearme. No es cierto. No es así. Pero entonces uno puede ver aquí bien claro, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, habrá personas que tal vez quieran ser mis enemigas, pues son mis enemigas, vean. Y yo trato de la paz, y ellos no quieren, ¿verdad? Bueno, pues eso ya es cosa de ellos. O sea, yo no puedo torcerles el brazo para que hagan la paz conmigo. Entonces, de la misma manera, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿qué dice? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que lo que vimos, vea, que hizo Eliseo y que le dijo, vea, al rey de Samaria. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué son esas ascuas? Pues de que la persona se sienta avergonzada y ya no quiera ser tu enemigo. Eso pasó, ¿verdad? Con los israelitas, ¿verdad? Que ya después ya no vinieron más bandas armadas contra Israel, ¿verdad? Y dijeron, no, ¿cómo es posible que nosotros estemos haciendo la guerra contra ellos, ya cuando ellos nos tratan tan bien así, ¿verdad? Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Entonces no nada más no te vengas, sino que tú sigues haciéndole bien a esa persona. Ahora acuérdense que el versículo 20 dice, así que tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Está basándose en algo que dice Proverbios. Proverbios 25, 21 y 22, que dice, Proverbios 25, 21 y 22, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Versículo 22, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. O sea, no me vas a sentir, la otra persona tal vez se sienta con vergüenza porque pues tú lo tratas bien a pesar de que te trata mal, sino que aparte esa, por decirlo así, inversión que tú estás haciendo en dándole bondades a él, o sea, dice, Dios te lo va a pagar, Dios te lo va a pagar. Y con eso ya terminamos. Espero que haya sido de mucha edificación el mensaje del día de hoy. Y acuérdense de que cada semana estamos leyendo 23 capítulos a la semana para terminar toda la Biblia, ¿verdad?, en un año. Si alguien no tiene cuáles son los versículos que estamos leyendo cada semana en este mes, mándenme un texto para entonces yo mandarles ahí las lecturas bíblicas. Gracias y Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, vea, que quiere entregarse al Señor, entonces cuando el hermano vea que va a dirigir las alabanzas, se lo indique, lo puede hacer. Gracias.